Una familia intenta desesperadamente hacer economías. Repasan todos los gastos y todos los encuentran necesarios e imprescindibles. Al final, deciden ahorrar en el chocolate del loro, obviando el hecho de que el loro no toma chocolate. Esa familia es, sin duda, nuestro actual Estado socialdemócrata, con tal multiplicidad de gastos que no lo hay tan sólido y considerable que no pueda ser considerado el chocolate del loro. Jaime Campmany lo mostraba en 1984 en una de sus escenas políticas para ABC titulada precisamente El chocolate del loro, y en otros muchos artículos sobre la misma cuestión, algunas veces comparando nuestros gastos con los de otros estados como el Reino Unido, para hacer notar que es posible vivir sin ellos sin ingresar en el tercer mundo. Desde luego, puede considerarse el chocolate del loro que estemos pagando a Radio y Televisión Española 6 canales de televisión nacional, 3 de ellos con versiones internacionales distintas, 4 cadenas de radio nacionales, una catalana y otra internacional. Y a la Forta, es decir, la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos, 5 cadenas de radio, 4 canales autonómicos y uno internacional, Vasco Navarro. 5 cadenas de radio y 5 canales de televisión catalanes. 3 cadenas de radio, 3 canales autonómicos y 2 internacionales, uno para América y otro para Europa, gallegos. 4 cadenas de radio y 4 canales de televisión andaluces. Una cadena de radio, 2 canales de televisión autonómicos y otro exterior madrileños. Y así sucesivamente. Y fuera de la Forta, la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales, Radio y Televisión de Ceuta y Radio y Televisión de Melilla, por no hablar del dinero que damos a la COPE por los servicios prestados como medios regionales en Cantabria, Navarra y La Rioja, a Es Radio en Castilla y León, lo que explica muchas cosas, y a todos los medios en general, incluyendo la prensa escrita, en concepto de fondo de reptiles procedente de todas las instituciones, desde las más altas hasta los ayuntamientos pedáneos y las bibliotecas locales. Habrá quien diga que todas estas emisoras son imprescindibles, al igual que es importante que quien nos representa cobre bien, para dar buena imagen y para que no robe. Bien, eso es lo que se dice de los reyes, es normal que tengan dinero fuera por si los echamos por robar. Es normal que roben para tener dinero fuera por si los echamos para robar. Y también para que esta clase que nos representa vaya en Falcon. Pero la verdad es que estas cadenas nacionales y autonómicas se yerguen sobre verdaderas montañas de cadáveres de canales extintos que blanquean sus huesos al sol. Como de la Tierra, podemos decir que es más lo que se ha extinguido que lo que vive. Alguien, por cierto, podría entender que es aburrido este paisaje porque dedico mucho espacio a la madera, pero como sabemos por Larry David, hay que respetar la madera. Yo respeto la madera. Si Radio y Televisión Española consideró que se podía prescindir del canal Alucine, con películas de terror, del canal Toros, que para algunos será el equivalente de Alucine para los animalistas, y del canal Nostalgia, va de suyo que podemos prescindir de muchas otras cosas. De entrada, de la publicidad encubierta de restaurantes, marcas de ropa, pseudoterapeutas, pedagogos candidatos a premios sospechosos que de todas maneras nunca ganan, oradores motivacionales, empresarios de coaching, de cohousing y de otras hierbas que no paran de venderse en supuestos programas culturales, de viajes y de tendencias. Habría que erradicar todo tipo de contenido anticientífico y acabar con la formación que no es sino deformación. Es aberrante, intolerable e incomprensible que hayamos pagado programas como La Gran Catástrofe Amarilla de JJ, de J.J. Benítez, de 2020, que aparece así descrito en su página de Radio Nacional de España. J.J. Benítez apunta al más puro estilo de Caballo de Troya su teoría sobre el origen del virus, en el que ve la mano del ejército de Estados Unidos. Esta es la cita, esta es la presentación, aunque la cosa viene
de lejos. En el archivo de Radio y Televisión Española se presenta el programa Hace 30 millones de años, es el título, Hace 30 millones de años, el asunto de Ica, de 1976. O sea, insisto, hace 30 millones de años, el asunto de Ica, de 1900. Es que se mire por donde se mire, es absurdo, porque la cuestión es que en esas piedras aparecen hombres con dinosaurios. Pero entonces evidentemente no pueden ser de hace 30 millones de años, dentro de que todo es mentira, pues hace 30 millones de años no había dinosaurios. Pero bueno, hace 30 millones de años, el asunto de Ica, de 1976, de esta manera, bueno, tampoco hombres. A la luz de los hallazgos arqueológicos en Ica, Perú, el doctor Jiménez del Oso analiza junto al escritor J. Benítez la posibilidad de que el ser humano hubiese llegado a vivir en el Mesozoico hace más de 30 millones de años. Ahí es nada. Todo por unas falsificaciones absurdas en las que de todas maneras, pues como digo, lo que salen son dinosaurios. Y vamos a ver, esto me coge un poco... Esto debería haber... O sea, sabiendo dentro de que es absurdo, hay que probar que lo es. Y en el Mesozoico, vamos a ver, en el Mesozoico efectivamente sí que vivían los grandes reptiles, pero un segundo, vamos a ver, algo más. Era mesozoica. Claro, lo primero que me salen son dinosaurios. Vamos a ver, el Mesozoico se compone de... aquí está, de superior tardío, está al revés, vamos a ver. El Mesozoico efectivamente contiene el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. El Cretácico es la gran era de los saurios gigantes, están los mosasaurios, los pterosaurios, y en fin, en cuanto a bichos parecidos a nosotros están los monotremas. Luego tenemos el Jurásico, donde están los ictiosaurios, plesiosaurios, y por último tenemos el Triásico con más ictiosaurios, pterosaurios, etcétera, etcétera. Vale, bien, pero cronológicamente dice hace 30 millones de años. Bueno, pues el Triásico, a ver dónde está la cronología. O sea, el Cretácico, perdón, sí, el Cretácico es hace 100 millones empieza hace 100 millones de años y termina hace 72 millones de años. Lo he dicho exactamente al revés. Primero viene el Triásico, es que claro, la arqueología funciona por estratos y hay que... Primero viene el Triásico hace 252 millones de años y termina el Cretácico digamos en el 72. Bueno, me estoy liando tremenda y no pienso editar esto, quiero decir, debería habérmelo preparado y estoy demostrando que no me lo he preparado, pues ya está, quiero decir, no es ningún problema reconocer impreparación. Estoy intentando buscar una explicación más sensata sobre... Me voy a tener que ir al inglés porque me he metido en el español y el español es siempre un absoluto caos. Bueno, efectivamente, en inglés es más completo, empieza con el Paleozoico, sigue... No, perdón, el Mesozoico es lo que hay entre el Paleozoico y el Cenozoico. Entonces, efectivamente, se compone de Triásico, Jurásico y Cretácico y ellos lo terminan pues más o menos no hacia el 70, sino hacia el 66, hacia el 66 millones antes de... En todo caso, es que, ¿cómo puede dar una televisión pública un dato tan absurdo? Porque si queremos convivir con dinosaurios, tendremos que irnos a por lo menos 60 millones atrás, 60 millones de años atrás, no 30. No 30, es decir, incluso alguien de letras absolutamente impreparado al que han pillado en bragas en esto, se da cuenta de que hace 30 millones de años no es posible que convivieran, si es que lo que había eran monotremas, ya lo digo, los antepasados de los equidnas y de... Bueno, no sé si equidna como
como bicho actual y no como el animal fabuloso, o el personaje mitológico más bien, es masculino o femenino. Vamos a ver, diccionario de la Real Academia, equidna, a ver qué género le dan. No, masculino. Como mamífero monotrema es masculino. En cuanto, bueno, y sí que nos dice que viene del griego echidna, que es víbora, aunque también es, en fin, es un personaje mitológico. En todo caso, es enormemente absurdo. Repitamos lo que dice la televisión pública. Y luego dicen, el gobierno escucha a la ciencia. La posibilidad de que el ser humano hubiese llegado a vivir en el Mesozoico hace más de 30 millones de años. Pero si el Mesozoico termina hace 60 millones de años, siendo muy generosos. Bueno, sí, en inglés dice 60, pues mejor que en la Wikipedia en español, que da, yo qué sé, que es un... yo siempre he oído 65, siempre se ha dicho 65. Entonces, ¿cómo pueden situar el Mesozoico hace más de 30 millones? Claro, hace más, 30 millones. O sea, el doble, hace más, el doble. Y luego dicen que el gobierno escucha a la ciencia. Tampoco tienen cabida en una televisión pública documentales insultantemente pseudoacadémicos como Onyx, Los Reyes del Grial, que ha sido emitido varias veces. Ni programas del estilo de Españoles por el Mundo, en los que, además de verse claro el intento de convencer a los españoles para que emigren y alivien la crisis económica, como en las Geórgicas y las Églogas de Virgilio, es patente el interés de Augusto porque los jóvenes se vayan a repoblar el campo, tenemos constantemente a absolutos ignorantes enseñando lo que no saben y contando leyendas incultas y vulgares que han entendido a medias. Desde luego, en ese estilo se lleva a la palma Daniel Landa Fernández, cuyas series Pacífico y Atlántico son el cruce perfecto de todas las mentiras imaginables de los turoperadores y los guías ignorantes ávidos de dinero incauto y de los documentales Mondo de Gualtiero Jacopetti. Podría parecer, en un principio, un pijo ingenuo lleno de admiración infundada por las culturas primitivas, admiración que no por serlo deja de ser racista. Ellos no son como nosotros, el mundo de los salvajes, los buenos salvajes. Pero no solo lo hemos visto aceptar en un pseudomuseo en Ecuador que el agua gira de manera distinta cuando se tira de la cadena según el hemisferio en que se haga, como si le afectara el efecto Coriolis. Eso sería solo ignorancia. También lo hemos visto divertirse con espectáculos que no solo se sostenían con el trabajo infantil, sino que ponían en riesgo constante la vida de los niños. De hecho, un espectáculo es puro cinemondo, porque precisamente en Adiós, tío Sam se ve a un negro, un esclavo, en rebelión, aplastándole la cabeza a un niño contra un muro, como luego, yo creo que Bertolucci lo tomó de ahí, como luego lo vemos en Novecento. En Gandhi se cuenta una escena semejante, pero no se representa, se cuenta. Lo de aplastarle la cabeza a un niño contra Gandhi de Richard Attenborough. Se cuenta una escena semejante. Bueno, pues vemos en estos pseudo documentales Mondo, de este aparentemente ingenuo pijo, que es Landa, vemos a una tribu que se gana el dinero gracias a los turistas, haciendo lo propio con los niños, hacen el amago de reventarles la cabeza contra un muro, pero los niños levantan la cabeza o la agachan y ese es su trabajo. Y a Televisión Española le ha parecido muy bien y muy, muy instructivo ver cómo casi le revientan diariamente varias veces la cabeza a un niño para divertir a unos turistas. Y eso ya no tiene que ver con la ignorancia. Y si se da la justificación de que no se dio cuenta de que aquello era trabajo infantil con riesgo mortal, porque los niños eran negros, tanto peor. No hay cabida en una televisión pública para todo lo que no tiene ningún valor y se puede encontrar en las cadenas privadas, como los cotilleos sobre la vida de los famosos, el humor chabacano y repetitivo como el de Martes y 13, los morancos, Arévalo o El Moreno y El Rubio de Cruz y Raya, o los concursos
en los que solo interviene la suerte. Y sí, esto incluye la Lotería Nacional, cuyos sorteos no deberían retransmitirse. Quien quiera conocer los resultados, que lo consulte en internet o que añada al gasto superfluo del décimo el de la compra de un periódico. Tampoco tiene sentido que se den instrucciones sobre supersticiones absurdas como la ingesta de 12 uvas a traganudo en fin de año. Especialmente prohibidos deberían estar los concursos filofascistas de obediencia extranjera. Es inconcebible que en un Estado que ha sacado a Franco de Cuelgamuros en helicóptero y que ahora acaba de sacar a José Antonio Primo de Rivera, como si fuera la escena inicial de la Dolce Vita. Bueno, en realidad no he visto la extracción de José Antonio Primo de Rivera. No la he visto porque no veo la televisión, sé vagamente que lo han sacado. Pero sí que he visto que la escena del helicóptero parecía la escena inicial de la Dolce Vita. Bueno, pues es inconcebible que en un Estado que ha sacado a Franco de Cuelgamuros se consienta ante el Alcázar de Toledo el vergonzoso espectáculo de una formación paramilitar entre un bosque de estandartes al más puro estilo del Ministerio de Propaganda del Reich, presidido por Samantha Vallejo Nájera. No parece ser la personalidad más adecuada para semejante número, o sí, según se mire, dado que su abuelo, el afamado psiquiatra Antonio Vallejo Nájera, cuenta con títulos como Eugenesia de la Hispanidad y Regeneración de la Raza, 1937, Política Racial del Nuevo Estado, 1938, y Psiquismo del Fanatismo Marxista, Investigaciones Psicológicas en Marxistas, Femeninas, Delincuentes, de 1939. Mientras que a un número de la Guardia Civil lo pueden crujir por salirse levemente del baje del coche, caballero, y un profesor puede ser expedientado por minar la autoestima de los alumnos con comentarios improcedentes, MasterChef promociona la idea de que en ciertos trabajos relacionados con la cocina, la hostelería y las artes sí se puede, y hasta se debe, gritar a los empleados y decirles y hacerles todo tipo de perrerías, entre las que se encuentra, por supuesto, la de no pagarles, porque están aprendiendo. Antonio Resines, con ocasión del suicidio de Verónica Forqué, participante en el programa, y matizando cuidadosamente que no formulaba ni sugería ninguna acusación, dijo esto de MasterChef. No sé si es un concurso, o es un programa de reality, o que directamente van a machacar a la gente más débil. Los mismos del programa, porque es evidente que algo pasa ahí raro porque la gente sale desesperada y te cuenta cosas terroríficas. Bueno, todo eso imagino que la desequilibró lo suficiente, habla de Verónica Forqué. Sobre los espectadores, haciendo la crítica de públicos que postulaba Torcuato Luca de Tena, se dirigió a ellos y les dijo: «Tío, no te puedes meter con la gente, sobre todo con la gente débil. ¿Pero tú qué eres, un hijo puta o qué?». Esto lo decía en 2022, en una distendida entrevista con Alex Fidalgo en YouTube, plataforma que RTV quiso innecesariamente imitar y reemplazar con caudales públicos con una cosa llamada Plays, en inglés, para mostrar su misión cultural a Estados Unidos, y con Z, para parecer divertidos, como la película Ants, de 1998, protagonizada por Woody Allen. Uno de sus fichajes estrella, sacados de YouTube, sí, hay una moto, es la ciudad viva, por desgracia. Uno de sus fichajes estrella sacados de YouTube fue José Climent, alias Fort Fast, famoso por defender el castrochavismo, por intentar reírse de la gente débil y por gritar e insultar a sus empleados. Climent estrenó con dinero público La Madriguera en Plays el 20 de noviembre, cumpleaños de Adolf Hitler, de 2020. El 20 de noviembre de 2020. El 29 de octubre de ese mismo año, Leticia Romero escribía en la página de RTV, Gemplays, un resumen de un debate entre Climent, Elisabeth Duval, Sara Ribeiro, Edu Galán y Ernesto Castro con el titular, por cierto, Elisabeth con S, lo pone Radio y Televisión Española. Este titular, For Fast, sin la T de Fort Fast, sino For Fast, se sincera con Gemplays. 2 puntos.
Cita: «Me despierto todos los días con que soy un explotador laboral». Hasta aquí el titular. Climent lloriqueaba porque a su público no le había sentado bien la filtración de un archivo sonoro en el que el youtuber castrochavista gritaba, insultaba y vejaba a un empleado suyo, y se reproducía una entrada de su Instagram en la que mostraba un sofá quemado en su casa, explicando, esta es cita de su Instagram, explicando que un cortocircuito en la cocina se ha llevado por delante toda mi casa, lo cual por la fotografía podía verse que no se correspondía con la verdad. Y seguía el texto: «Y la vida de mis dos hijas, Aria y Sansa». Un incalificable intento humorístico en un contexto en el que intenta dar pena y que es una oscura referencia a Juego de Tronos. El populista descalificaba al pueblo, diciendo que, esto es cita suya, «el castigo no puede depender de una masa que no tiene vara para juzgar». Hasta aquí sus palabras. Pero era lo que llevaba haciendo durante toda su trayectoria. Salía a las calles a defender sus dogmas bolivarianos ante jóvenes borrachos o ancianos sin formación, emulando al señorito Iván de los Santos Inocentes y a Javier Cárdenas, aunque alguna vez, a pesar de sus precauciones, se llevó un buen baño, porque ni la policía es tonta, ni el pueblo, sin ser santo, es tan abyecto como creen ciegamente los populistas y demagogos. El intento de los progres trasnochados que dirigen RTVE de modernizarse contratando a jóvenes bolivarianos pensando que eso es lo que le gusta a la chavalada es ridículo y está a un paso de crear una plantilla de comunicadores públicos con mullets y flequillos al estilo Jarray, digna de ser satirizada en Los Batasunis de Vaya Semanita, el programa de ETV2. Es un propósito completamente equivocado y está destinado al fracaso, como fracasó el intento por modernizar el humor de la radio y televisión española socialista, de la RTVE socialista, tristemente célebre por haber logrado que los especiales de fin de año de Martes y 13 fueran más casposos y retrógrados que los mensajes de fin de año de Franco. Ese proyecto se llamó Ese programa del que usted me habla, y duró de 2018 a 2019. Demasiado, aunque empezara en diciembre y terminara en junio, porque es fácil disparar con pólvora del rey. Fue demasiado, desde luego. Y si no hubiera sido con dinero público, se habría cancelado la primera semana. La modernización llegaba tarde y era completamente innecesaria, ya que se hacía mucho después de que la televisión pública de Rodríguez Zapatero importara en 2007 La Hora Chanante de Paramount Comedy con el nombre de Muchachada Nui, un programa que tampoco suponía ninguna revolución, sino un retorno a tomarse el humor en serio, como se había hecho desde los canales públicos por parte de autores como Gila, Tipicol, Eugenio o Faemino y Cansado, o el ya mencionado Vaya Semanita, aunque este programa perdió casi todo su valor al desvincularse de las referencias regionales en su paso a las televisiones nacionales. De hecho, ese programa del que usted me habla contaba con uno de sus actores, con uno de los actores de Vaya Semanita, Borja Pérez, al igual que se llevó de la privada, o por lo menos un actor de ETV, al igual que se llevó de la privada a un Alberto Casado que estaba cohibido en la mesa por tener pene y que no sabía si podía hablar, porque lo correcto era ceder la voz a las mujeres humoristas, entre las que se contaba Marta Martínez Nebot, alias Flitch, famosa por sus explicaciones izquierdistas en tono condescendiente, pretendidamente humorísticas, al estilo del gañán Miguel Caristeas, y conocida también porque Jaime Martínez Bordiú, nieto de Franco, le pusiera un piso y le regalara un coche. El título era un ataque contra el PP y Mariano Rajoy, que se refirió a su tesorero corrupto como ese señor del que usted me habla. Curiosamente, en 2020, el responsable de Aprendemos en Casa fue cesado por Radio y Televisión Española por un programa de 2017 en el que un profesor youtuber o profetuber que se presentaba como Quique Castillo analizaba la coherencia gramatical de una frase de Mariano Rajoy, no de una oración, sino de una frase, algo bastante menos tendencioso este análisis de Mariano Rajoy que el título del programa de humor, aunque es cierto que este programa del profetuber estaba dirigido a niños.
Lo verdaderamente denunciable de Aprendemos en Casa, especie de remedo de las emisiones radiofónicas de la República Bolivariana de Venezuela durante la pandemia para intentar continuar la escolarización en las áreas selváticas de su territorio, es que en lugar de crear una verdadera programación educativa televisiva, se limitara a meter en una furgoneta a youtubers que consideraba izquierdistas y progresistas. Puedo certificar que a mí no me llamaron, y no creo estar haciendo un mal trabajo. Es más, estoy haciendo un trabajo infinitamente mejor que el de todos los Quiques Castillos y Césares Bonas que en los medios públicos y privados intentan meternos por el gaznate a todas horas. Si la pretendida revolución del humor es para llorar, la de la educación es para indignarse por la cantidad de sellos y pegatinas oficiales que exponen y comentan y aclaran las innúmeras subvenciones que ha recibido el sencillo hecho de que un profesor universitario salga en La aventura del saber hablándonos con el tono de Marta Flitch como si fuéramos niños o perros con unos acompañamientos gráficos dignos de un ordenador Amstrad. RTVE quiere que el Estado se ocupe de hacer lo que ya hacen en YouTube David Suárez o Veritasium sin contar con el talento para hacerlo, pero además lo hace desde una perspectiva más estatalista que la China roja, que al querer reemplazar las redes sociales occidentales no creó una red estatal, sino que se lo dejó a la corporación Weibo, que cotiza, esto merece leerlo subrayando como diablos, como se hace en la lengua original, Weibo, que cotiza en la bolsa de Nueva York. Y más estatalista aún, también, que la República Bolivariana de Venezuela, porque Industria Canaima, que se presenta en su página diciendo «Somos una empresa socialista que fabrica y comercializa equipos de informática y de telecomunicaciones para satisfacer necesidades de la nación». Pues en realidad lo que hace es ensamblar componentes que vienen de China, procedentes obviamente de la empresa privada, no de la empresa socialista. En cambio, RTVE cree que es posible que el Estado español logre, por sus propios medios y con las orientaciones de gente que aprendió informática con MS2, que sus súbditos prefieran navegar en su charca ideologizada antes que hacerlo en el mar, y que busquen en los medios estatales lo que se puede encontrar en mayor cantidad y con mayor calidad en YouTube. Tampoco debe haber lugar para lo que no se pueda encontrar en otros lugares, pero porque es malísimo y no le interesa a nadie. En ese sentido, quizá una de las primeras cosas de las que habría que prescindir si se quisieran hacer economías serían los conciertos de Radio 3, ese incesante acervo de crímenes musicales y humor involuntario. Existiendo canales privados gratuitos como Paramount, donde se puede ver La historia del cine, una odisea de Mark Cousins, o la trilogía del Padrino, como B-Med, donde Coppola se ensambla con David Lean, con Martin Scorsese, con Stanley Kubrick y con Sam Peckinpah, e incluso 13, donde puede verse a John Ford y a José Luis Sáenz de Heredia, si bien con larguísimos anuncios destinados a la tercera edad y a chupar sus pensiones con sillones ergonómicos, bisutería hortera y aparatos de gimnasia que hacen gimnasia solos, y existiendo canales como Boeing, donde pueden verse las producciones de Cartoon Network como Hora de Aventuras, como Historias Corrientes como Clarence o El asombroso mundo de Gumball, no tiene sentido que las televisiones públicas financien y emitan películas cuya propuesta parece más bien una apuesta entre colegas de Batzoki o una broma, como Ander, el primer drama rural homosexual en euskera, y probablemente el último, o banalidades pseudoculturales contra la infancia como los programas de Miquel Ubiols, capaz de convertir un Magritte en una patochada anticapitalista en Planeta Imaginario, o Rodolfo Pastor, que en el 5º capítulo del Langostino logró mostrar un desnudo femenino en programación infantil, sin que nadie se quejara, en parte por la parva anatomía de la bailarina en cuestión y en parte porque no lo veía nadie.
Existiendo productoras privadas de cine para cuñados como A3 Media, aunque reciben cuantiosas subvenciones públicas y además se venden como cine europeo, no tiene sentido